UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la Semana de la Radio a Distancia de la UNESCO. Y nada más ni nada menos que ya la cuarta jornada de esta semana. Mañana será el último día. Comentarles que este programa es un programa de capacitación en línea organizado por la UNESCO y en colaboración con la OMS, y está destinado a fomentar la capacidad de las emisoras de radios locales para producir contenidos radiofónicos fiables y profesionales en caso de medidas de contención o emergencia, incluidas dificultades financieras. En este caso, hoy centraremos la jornada para hablar sobre la radio en la nube. En esta ocasión de apertura, la vemos en pantalla, tenemos a Isabel Lema. Nos contará y nos hará una reflexión sobre todo, ¿no?, sobre la importancia de la radio como medio de comunicación de proximidad y su experiencia, ¿no?, durante la pandemia en las radios comunitarias. Bienvenida, Isabel. Pues muchas gracias, Inma, y estoy encantada de estar en esta Semana de la Radio Online. Bueno, primero que nada voy a presentarte. Ella es investigadora y docente en la Universidad de A Coruña, y socia fundadora de RICAP, la red de investigadores en comunicación comunitaria alternativa y participativa. Además, Isabel es miembro del Consejo de Dirección de CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña, y forma parte también del Consejo Educativo de AMARC Europa. Isabel, ¿por qué afirmamos que la radio es un medio de proximidad? Bueno, porque realmente las radios, y especialmente las radios locales, pues somos emisoras que trabajamos para nuestra comunidad de referencia, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, para nuestros barrios, en muchos casos, ¿no? Entonces, la radio sabe responder de una manera inmediata, es el medio de comunicación de la inmediatez, y es el medio de comunicación de la cercanía, y esto pues se demuestra siempre y especialmente pues cuando hay una crisis ambiental, una crisis en Europa y lamentablemente a nivel global como ha sido la crisis de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿no?, ¿qué es lo que tienes preparado para nosotros hoy? Cuéntanos. Pues bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta actividad, en estas jornadas de la UNESCO de la radio remota o de la radio online. Yo vengo un poco en representación de AMARC Europa, y AMARC Europa es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito europeo, como su nombre dice. Tenemos nuestra sede en Bruselas, y AMARC Europa está conformada por más de 200 radios y federaciones nacionales y asociaciones nacionales en el continente europeo, no solo en la Unión Europea, sino bueno, pues en todos los países que conforman este continente, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es la defensa de los intereses de las radios comunitarias ante las instituciones europeas y también pues ante los gobiernos nacionales y regionales. Y en este caso pues actuamos también de manera intentando ejercer nuestra función, especialmente en aquellos casos donde los medios comunitarios están más en peligro o donde vemos evidencias de represión, de intento de cierre de los medios de comunicación que son titularidad de la ciudadanía, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, casos de persecución a los medios de comunicación en Hungría, en Rumanía o en España, ¿no? Dentro de esta actividad que se desarrolla en la UNESCO, el objetivo de la jornada de hoy es hablar de radio en la nube, ¿no? Y es fundamental para nosotros y especialmente para los medios comunitarios estar en la nube, formar parte y desarrollar también nuestra actividad de manera online o a través de Internet, ¿no? Parece que Internet ha cambiado las reglas de juego en la industria de los medios de comunicación, especialmente si queremos además llegar a la audiencia más joven.
y los últimos estudios que manejamos es que la mayoría de la población mundial menor de 24 años considera a los medios online su principal fuente de información, y esta tendencia pues se incrementa año a año, y no solo entre la gente joven, sino en todas las franjas de edad, ¿no? Por ejemplo, en España, estudios del año pasado nos muestran que la radio tradicional ha perdido un 20% de su audiencia en el último lustro, ¿no? Y esto es porque las tendencias en el consumo de medios de comunicación inevitablemente nos llevan a hablar de la presencia de Internet y de la relevancia de Internet, ¿no? Bueno, pues destaca, o son datos que nos apuntan hacia dónde debemos mirar también los medios comunitarios, ¿no? Pero también tenemos datos muy favorables. Por ejemplo, la credibilidad en la radio, ¿no? Los estudios nos muestran que la radio es el medio con mayor credibilidad de todos los que existen, ¿no? El 58% de las personas confían en lo que escuchan en la radio, mientras que el 70% de los europeos, por ejemplo, desconfiamos de lo que nos llega a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, la radio juega un papel fundamental, y lo juega porque todavía somos el medio que gozamos de mayor credibilidad, ¿no? También creo que es interesante hablar del formato digital. El formato de radio digital está poco explotado en Europa, salvo si miramos a los países del norte, si miramos a los países escandinavos, pero casi todas las radios comunitarias en Europa emiten en formato analógico y también en formato online. Ambos formatos son compatibles y ambos formatos son necesarios para poder llegar a diferentes tipos de audiencia. La radio online ha sido además el recurso más sencillo para seguir comunicando cuando los medios de comunicación comunitarios pues han tenido algún problema o han tenido algún conflicto para emitir a través de la frecuencia modulada, ¿no? Un ejemplo de ello, pues por ejemplo, es Quack FM, que tuvo un conflicto legal. Ha sido una radio que las administraciones públicas han intentado cerrar de alguna manera hace unos años, y Quack FM pues tuvo que acudir a los tribunales de justicia, ganar en los tribunales de justicia su derecho a emitir en la frecuencia modulada, pero mientras tanto, durante todo ese proceso judicial, ha seguido manteniendo su actividad comunicativa, y ha favorecido y ha permitido que los miembros de Quack FM pues ejerzan su derecho a la comunicación a través de los servicios online, a través del streaming, a través del podcasting, con lo cual la radio online es fundamental, especialmente cuando ocurren este tipo de circunstancias o inconvenientes, ¿no? En el contexto de Amarca Europa, por ejemplo, hemos desarrollado proyectos de ámbito europeo enfocados al desarrollo de tecnologías de bajo coste para radio online, como fue el proyecto Grassroots, y también desarrollamos proyectos para mejorar la capacitación de los miembros de las radios comunitarias y para aumentar la sostenibilidad de los propios medios comunitarios, ¿no? Estos son breves ejemplos de cuál es la función que puede desarrollar las radios online en las próximas décadas o en los próximos años incluso, ¿no? Y ahí tenemos también, Inma, la experiencia de la pandemia para las radios comunitarias, ¿no? Que ha sido pues brutal. Por ejemplo, en España es uno de los países más afectados por la pandemia, por la COVID-19, como sabéis, y debido pues al largo confinamiento, a las restricciones de movilidad, las radios comunitarias tuvieron que hacer esfuerzos ingentes para continuar con esa labor de atención a las problemáticas locales y dar voz a aquellas colectivos o aquellos grupos que suelen estar ausentes en los medios generalistas, ¿no? La pandemia afectó directamente a la participación de la ciudadanía en los medios. Muchas de las emisoras que
que forman parte, por ejemplo, de la red de medios comunitarios española, pues no contaban con sistemas tecnológicos integrados que permitiesen la emisión en remoto, y además su base social, que está conformada mayoritariamente por personas voluntarias, pues no podían desplazarse de sus hogares a la sede del medio por las restricciones de movilidad del estado de alarma, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues los medios comunitarios cabe decir que supieron anteponerse a los efectos de la pandemia, y lo hicieron a través de la innovación tecnológica, ¿no? Han desarrollado sistemas de emisión online que les permitió adaptarse a la crisis sanitaria. Por ejemplo, en el caso de Quack FM desarrolló ya durante la primera semana de la pandemia, en marzo del 2020, un proyecto de automatización de emisiones desde un sistema remoto que permitió la habilitación de un estudio virtual, y lo que favoreció que los asociados pudiesen realizar un programa colectivo que se llamaba Radio Patio en directo desde sus casas, con los únicos requisitos tecnológicos de disponer de un teléfono móvil y un ordenador con conexión a Internet, ¿no? Ya simplemente con eso se pudo hacer un programa comunitario desde casa. Y continuamente, a partir de ahí, y la emisora puso en marcha un programa de formación online para capacitar a sus técnicos de sonido en el manejo del sistema de emisión remota. Se formó a un total de 45 socios, y esto fue un paso necesario, imprescindible, para poder retomar la actividad comunicativa normal de este medio, ¿no? Beneficiando además, pues, a grupos especialmente vulnerables, como son las personas mayores, por ejemplo, que pudieron realizar sus programas de radio ya no solo durante el estado de alarma, sino incluso de manera virtual hasta el momento, ¿no? Y este ejemplo, bueno, pues fue ejemplo también, nunca mejor dicho, para otras emisoras de la propia red de medios que pusieron en marcha, pues, sistemas similares posteriormente, ¿no? A través de estos conocimientos compartidos en el seno de la red de medios comunitarios. Y para concluir, me gustaría destacar el papel tan relevante que han jugado los medios comunitarios a la hora de ilustrar cómo estas crisis o cómo la pandemia afecta a las comunidades locales, ¿no? Reflejando las diferentes realidades, dando cobertura a las poblaciones olvidadas o que están normalmente infrarrepresentadas en los medios, ¿no? Los medios comunitarios tienen una gran capacidad de respuesta ante la crisis. Informar con responsabilidad en tiempos de crisis es su principal misión. Forma parte del servicio público que debe desempeñar un medio de comunicación, y esto se hace a través de la vertebración social, del trabajo en red, con los movimientos comunitarios, con los movimientos sociales, y también con las instituciones que dan soporte a esta actividad, ¿no? Los medios comunitarios están acostumbrados a trabajar en condiciones de escasos recursos, lo cual, pues, también ha permitido mantener esta actividad incluso durante la crisis y la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y me gustaría destacar la idea o el mensaje de que las radios comunitarias deben y pueden ser aprovechadas por las autoridades también como instrumentos para afrontar una crisis, como medios próximos a las comunidades que son capaces de informar y de educar a la ciudadanía y de contribuir a que esta ciudadanía sea capaz de afrontar el riesgo desde un punto de vista sanitario, pero también riesgos desde el punto de vista de los problemas de falta de información, de fake news, de diferentes fenómenos de desinformación que lamentablemente la pandemia, pues, ha evidenciado por un lado e incentivado y acrecentado por el otro, ¿no? La radio online, pues, es una opción fabulosa, útil, necesaria, aunque no obstante hay que decir que no es la panacea, ¿no? Que también hay que poner el foco en el llamado conocido como espejismo de acceso digital, ¿no? Hay que poner el énfasis en la brecha digital y en la debilidad, pues, que ciertos sectores sociales tienen porque no tienen la capacidad de acceder a Internet
como lo hacemos nosotros, ¿no? Bien por falta de recursos o bien por falta de competencias tecnológicas también, ¿no? Entonces, digamos que la radio online es fabulosa y es necesaria, pero debemos de tener todos los instrumentos posibles para que todo el mundo pueda acceder a los recursos tecnológicos, ¿no? Bueno, y sobre todo lo que comentabas, ¿no? La palabra innovación, que sobre todo durante esta pandemia la radio ha demostrado que ha tenido la capacidad bueno, de estar ahí y de innovar, ¿no? Como por ejemplo con el programa de Radio Patio para poder seguir estando junto con el oyente. Exactamente. Especialmente en los medios comunitarios donde el oyente forma parte de la comunidad, ¿no? Donde el oyente pues, interactúa directamente y donde tiene la capacidad pues, de formar parte de la construcción de los contenidos de la radio, ¿no? Entonces no estamos hablando de periodistas contratados por medios para que hagan un trabajo. Estamos hablando de cientos de voluntarios, alrededor de 5.000 personas en el contexto español que son capaces de hacer radio comunitaria, que son capaces de dinamizar sus comunidades y que han sabido responder también a estas comunidades en épocas de crisis y de pandemia, ¿no? Pues nada, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí en la Semana de la Radio. A vosotros, muchas gracias, Inma. Bueno, nosotros ahora les dejamos con una mesa debate. Tenemos que decirles que no hay que ser jefe técnico para estar en esta jornada, para estar en la radio y en la nube, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no?, si los medios de comunicación están cada vez más expuestos a amenazas de ciberdelincuentes y qué es más rentable, ¿no? ¿Podemos estar en la nube y nos sale más rentable? Bueno, preguntas como estas nos serán respondidas a continuación en ese debate sobre por qué la radio debe usar la nube y que estará moderado por el director de Desarrollo de Negocio en Cristaliza, Chema García Lastra. Además, Loreto Bravo, de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, nos detallará información también sobre los peligros potenciales y las formas de proteger sus operaciones. Ahora sí, continuamos en la Semana de la Radio. Gracias, Isabel. Hasta luego.